Buen día, camaradas Santino, y buen día, camarada Pablo de Ecuador. Buenos días. Buenos días, camarada Martín. Bueno, como hablamos previamente, antes de comenzar el video, eh, vamos a tratar de responder una pregunta crucial para el desarrollo revolucionario en nuestros países, ¿no? Tanto en Ecuador como en Argentina, ¿no? La pregunta sería, ¿favorece el desarrollo revolucionario en nuestros países aliarnos condicionalmente con los sectores políticos socialdemócratas? Por ejemplo, con el kirchnerismo en Argentina y con Correa en Ecuador, o por el contrario, perjudica el desarrollo revolucionario en nuestros países. Te cedo la palabra, camarada Pablo. Gracias, camarada Martín. Un gusto en saludar a los compañeros en Argentina y en el mundo que nos ven por este canal. Bueno, es una pregunta crucial y muy importante, ¿no es cierto? Desde tiempos, todos los tiempos en que se desarrolló el marxismo en Europa y luego en América Latina y en el mundo entero, siempre se planteó si la reforma sirve a la revolución o retrasa la revolución. En nuestra opinión, por la experiencia que hemos vivido en 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, como lo denominó Correa, vemos que sí aportó en gran medida. Primero, por el modelo de desarrollo económico que se planteó, un modelo de desarrollo hacia adentro, diferente al modelo de desarrollo hacia afuera, que significaba basarse en la importación y la exportación. Y en segundo lugar, porque también permitió el desarrollo de una opinión política en las masas, siempre muy alejadas de esta discusión, ¿no? Ah, hay que recordar que la historia de América Latina está basada en el desarrollo de los caudillos, del caudillismo, y eso sigue siendo todavía vigente. Ese es el peligro para que la reforma o la socialdemocracia contribuya o acelere el proceso revolucionario y no lo detenga. Eso es lo que hay que observar como una cuestión crucial, importante, que los marxistas y los revolucionarios debemos evitar que se repita, que ocurra. Osvaldo Albornoz, un eminente historiador ecuatoriano, marxista, decía que las ideas liberales venían en la punta de los libertadores. Y desde ahí esa tradición se ha venido repitiendo. Caudillismos militares, caudillismos civiles y lo que hoy llamamos populismo también, ¿no es cierto? Entonces, en Camarada, ese sentido es el defecto, el error. Pero en términos generales consideramos que sí, que la socialdemocracia o la alianza con la socialdemocracia contribuye a un desarrollo de la opción revolucionaria. perfecto. Camarada Santino, ¿opinás lo mismo? ¿Querés agregar algo? Muy bien, bueno, comentar, bueno, yo hablo aquí desde Argentina, ¿no? Que aquí los representantes políticos de la gran burguesía dominante son básicamente dos partidos. Tenemos por un lado Cambiemos, que es el partido representante de la burguesía más reaccionaria que hay aquí en Argentina. Y luego tenemos el Frente de Todos, ¿no? Que reúne a los representantes políticos de la burguesía, del sector reformista, de la gran burguesía o socialdemócrata. Entonces, bueno, lo que todos estamos de acuerdo, lógicamente, es en que es una de las condiciones fundamentales para el estallido de una revolución socialista, para la organización de una insurrección popular, es la unidad de toda la clase obrera, del proletariado. Pero, sin embargo, la unidad del proletariado es exactamente lo contrario a la unidad entre el proletariado y los partidos de la gran burguesía. Entonces, lo que se debe plantear el movimiento comunista en Argentina y en Ecuador también, por supuesto, es la cuestión de separar a las masas trabajadoras de estos dos partidos, tanto de Cambiemos como del Frente de Todos. Sin embargo, hay que adoptar el punto de vista de las masas, ¿verdad? Para las masas, entre Cambiemos y el Frente de Todos hay una diferencia abismal o sea, son partidos muy diferentes desde el punto de vista de las masas porque no tienen una elevada conciencia política en este momento. Entonces, considerando eso,
creo que la estrategia política correcta del movimiento comunista en Argentina para separar a las masas trabajadoras de los partidos burgueses es una alianza relativa con el kirchnerismo, es decir, con el sector reformista de la burguesía. ¿Por qué? Porque esta alianza relativa es tanto una unidad como una lucha con el kirchnerismo. La unidad se refiere a la crítica positiva hacia los elementos democráticos del kirchnerismo, la cual tiene el objetivo de separar a las masas trabajadoras de Cambiemos y de los sectores más reaccionarios de la burguesía. Y luego la lucha contra el kirchnerismo, que es el otro aspecto de esta alianza relativa, tiene que ver con separar a las masas trabajadoras a su vez del mismo frente de todos, ¿no? Aunque en este momento no sea la prioridad, pero a largo plazo ese sería el objetivo de la lucha contra el kirchnerismo, que tiene que ver con la crítica negativa hacia sus elementos antidemocráticos y procapitalistas, ¿no? Claro, yo quería agregar la cuestión fundamental, que los marxistas no tenemos que caer y evitar por todos los medios de caer, sea en el error por derecha, o sea, derechismo, de unirnos a estos socialdemócratas, a los correístas o a los kirchneristas, incondicionalmente, es decir, acríticamente, practicar lo que se conoce como el seguidismo a la burguesía, acompañarlos y nada más, simplemente, ¿no? Es decir, unirnos con ellos. Ese es un error que debemos evitar, por supuesto, pero también debemos evitar el error contrario, ¿no? El izquierdismo, que es ignorarlos y luchar con ellos como si fueran los macristas o como si fueran en Ecuador los seguidores de Lenín Moreno. Es decir, tenemos que darnos cuenta que los dos son errores, uno por derecha y otro por izquierda, que la verdadera posición marxista-leninista en esta cuestión es apoyarlos a los kirchneristas contra los macristas, apoyar a los correístas contra los seguidores de Lenín Moreno, pero señalando todas y cada una de las claudicaciones que comete, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, cuando califica de una locura una medida progresista que plantea una diputada de su propio grupo político que planteaba que, bueno, nosotros ayudamos a las empresas por el tema de la cuarentena, pero a cambio pedimos que nos entreguen las acciones. Esa que es una medida progresista fue calificada como una locura por el presidente Alberto Fernández. Nosotros tenemos que señalar ese tipo de equivocaciones que no son tales, sino que simplemente representan la verdadera defensa que hace Alberto Fernández de los monopolios capitalistas como Techín, ¿no? Por ejemplo, te cedo la palabra, camarada Pablo, si querés seguir tu argumentación. Como no, gracias, me parece oportuno lo que has dicho porque es algo parecido acá. Bueno, acá Correa está fuera del poder, ahora está Moreno, pero Moreno no solo es Moreno, Moreno representa a la gran oligarquía que recuperó el poder con él, que son los socialcristianos, el partido político, o el creo, perdón, que es el partido de Guillermo Lasso, quien pierde las elecciones con Moreno, pero que a la larga Moreno adopta el plan de gobierno de Lasso y por eso la consulta y desmontan toda la institucionalidad que se ha logrado con la constituyente del 2008 ya, y revierte todo el poder y todas las canonjías a la gran oligarquía. Entonces yo creo que eso es importante lo que tú has dicho. Es unidad y lucha lo que debemos llevar con lo que acá llamamos correísmo, ¿cierto? Porque no podemos desconocer lo que ya decía en la anterior intervención, que tiene un aspecto positivo, progresista, cuando cambió el modelo de desarrollo hacia adentro por el que antes estaba hacia afuera, y porque también permitió el desarrollo del pensamiento político en las masas, que han estado muy alejadas de la actividad política. Para las masas que no están politizadas, todo lo que es político le huele a delincuencia, le huele a malo, le huele a negativo. No diferencian que hay dos clases de políticos, los políticos que sirven y los políticos que se sirven, ¿no es cierto? Ahora la gente tiene un poco más de conciencia de ello. E identifica el enemigo principal, que es esa oligarquía bancaria de Nebot, de Lasso, de Bucaram, y incluso de los ahora que están al gobierno, de Paula Romo y Granda y Roldán, que son de un grupo llamado Ruptura los 25,
que no es otra cosa sino que la decisión del Partido Demócrata Cristiano, que ya le gobernó 2 veces, cuando murió Roldós, Osvaldo Hurtado, y después Mahuad, que fue el gestor de la dolarización y primero del feriado bancario, con lo cual se perjudicó a la gran mayoría, no se aumentó la brecha. Entonces, eso es importante verlo porque a veces nos caemos en el error de solamente fijarnos en el neoliberalismo. El neoliberalismo no es otra cosa sino que una forma, ¿no?, político-económica de la oligarquía por mantenerse en el poder, porque el keynesianismo ya había caído en desuso después de la gran crisis en 1929. Entonces, eso fue una remoción que la planteó Friedman y Hayek y todo eso, ya. Pero no es en sí el régimen. El régimen sigue siendo un capitalismo, ¿no es cierto? Lo que es solamente una forma de cambiar las cosas con la privatización y con todas esas cosas, ¿no es cierto? Yo quiero terminar esta parte señalando lo que dijo Marx. A la burguesía, en su lucha contra la aristocracia, vale decir, contra la oligarquía en este tiempo, y contra las burguesías internacionales, se ve obligada a recurrir al proletariado. Lo que no sabe la burguesía, dijo Marx, es que esas armas políticas que le entrega el proletariado le van a servir para que el proletariado se libere. Y ese es el rol histórico correcto, que lo reconocemos. Él ha entregado las herramientas políticas que ahora el pueblo está mejor preparado, y que la izquierda y los marxistas estamos en ese sentido atentos a ello para poder fusionar la teoría con la práctica. Santino. Bien, bueno, yo quería comentar un poco, ya que hasta ahora estuvimos hablando un poco en abstracto, un par de ejemplos concretos de cómo sería esta estrategia política general, ¿no?, de alianza relativa con los sectores socialdemócratas o reformistas de la gran burguesía, que como dijo Pablo, son una forma más de la gran oligarquía, pero que sin embargo, desde el punto de vista de las masas, se diferencia mucho con la otra forma de la oligarquía capitalista, que sería la neoliberal, ¿no? Entonces, un ejemplo que quería poner es que, bueno, aquí en Argentina, el gobierno, el reformista, ha sacado una política que es el apoyo estatal a las pymes, ¿no?, que durante la cuarentena, que han sido golpeadas duramente por la situación económica, la propuesta del gobierno de pagar un 50% de los salarios de los trabajadores, lo cual evidentemente los comunistas debemos criticar positivamente, porque se trata claramente de una política democrática, de una política que pretende, bueno, la redistribución de la riqueza, etcétera. Pero sin embargo debemos criticar negativamente el apoyo estatal a los grandes monopolios capitalistas como Techint, que han incluso despedido trabajadores durante la cuarentena, y por eso mismo es una cosa absolutamente inaceptable que el Estado le pague el 50% del salario a los trabajadores de los grandes monopolios capitalistas también. Luego también debemos criticar positivamente el impuesto a las grandes fortunas que ha realizado el gobierno reformista, ¿no? Bueno, impuesto entre comillas, porque en realidad no es un impuesto, sino que es un aporte excepcional, digamos. Pero igualmente fue una política que fue impulsada por el sector izquierdista del kirchnerismo, ¿no?, por Máximo Kirchner. Entonces lo debemos criticar positivamente porque claramente es una política democrática. Sin embargo, debemos criticar negativamente lo que ha hecho Fernández, de catalogar como una locura la propuesta progresista que se le había hecho, de que las empresas le den, los grandes monopolios capitalistas le den acciones al Estado a cambio de la ayuda estatal. Bueno, muchas gracias. Para cerrar, me parece que el debate fue muy interesante, pero bueno, llega el momento de la conclusión de la respuesta, de que cada uno dé la respuesta a la pregunta inicial. Mi respuesta, empiezo yo, y luego Pablo y cierra Santino. Mi respuesta es afirmativa, la teoría marxista-leninista, a la cual nosotros, los marxistas-leninistas, seguimos a rajatabla, es que impulsa la revolución en nuestros países, impulsa el crecimiento político y la maduración de la clase obrera, aliarse condicionalmente con los sectores progresistas de la burguesía, la pequeña burguesía, la mediana burguesía, los sectores socialdemócratas, para aislar
en una primera etapa a los sectores más reaccionarios, más conservadores, en Argentina el macrismo, en Ecuador el sector representado por Lasso, por Lenín Moreno y, como decía Pablo, los de los sectores de la democracia cristiana en su momento. Esa es mi respuesta para terminar el video. Pablo, tu respuesta a la pregunta inicial. Correcto. Empiezo por decir que en todo proceso revolucionario hay dos condiciones, las subjetivas y las objetivas. Las objetivas no dependen de la voluntad de nosotros, sino del real desarrollo de la economía y la producción. Y las subjetivas tienen que ver con la organización, con el pensamiento político, con la ideología y con el liderazgo inclusive, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, esa respuesta positiva, que es necesario y conveniente tener estos compañeros de ruta, que son esta burguesía progresista, la pequeña burguesía, etcétera, depende mucho para que pueda avanzar hacia un proceso revolucionario de que las condiciones subjetivas se den, es decir, que mejore la organización de las masas, ¿no? De la clase obrera, ¿no? En el cual estamos insertos los marxistas, y que también mejore también el pensamiento político, una propuesta realmente de gobierno que sea realmente clara, que permite entender que esto es una transición hacia el socialismo, hacia la sociedad socialista. Necesitamos aún de esos compañeros de ruta, como digo, que es la burguesía. Por lo tanto, finalmente considero que sí es conveniente, pero es, como bien dijo Santino también, es una unidad de lucha, no es una unidad coyuntural condicionada, seguidismo, sino que necesitamos que luchar en el marco de considerarlo una contradicción no antagónica por ahora y principalizar la contradicción principal, que es la contradicción contra la gran oligarquía y el imperialismo. Mi respuesta es positiva. Perfecto, Santino, para cerrar, te cedo la palabra. Bien, bueno, por mi parte, comentar, bueno, más o menos lo mismo, que claramente la política correcta que debe seguir el movimiento comunista aquí en Argentina y allí en Ecuador también, atendiendo a las distintas formas particulares, ¿no? O sea, aquí es el kirchnerismo, allí es Correa, ¿no? Pero sí, la estrategia política general correcta que debe seguir el movimiento comunista en Argentina claramente es la alianza relativa con el sector reformista de la gran burguesía, representado por el kirchnerismo aquí en Argentina, por Correa allí en Ecuador. Y esta estrategia se opone a las dos estrategias políticas incorrectas, por un lado del comunismo de izquierda, o sea, de los izquierdistas, que sería la lucha absoluta con el sector reformista de la burguesía, con el kirchnerismo, y también se opone de la misma manera a la otra estrategia política incorrecta, que sería la del sector derechista del comunismo, que es la unidad absoluta e incondicional con el kirchnerismo. Perfecto, muchas gracias camaradas por los aportes y bueno, los comprometo para seguir trabajando el día de mañana con otras cuestiones de actualidad o cuestiones teóricas. ¿Qué les parece? Estoy de acuerdo. No, Yo también. me dices Sí, sí. cuál es el tema para prepararnos mejor y entonces estar listos para el debate. Perfecto, perfecto, lo vamos viendo en la semana. Santino, lo mismo, ¿no? Ya estamos trabajando en conjunto hace un tiempo, pero Sí, exactamente. seguiremos. Bueno, muchas gracias camaradas, voy a cortar la grabación. Venceremos. Ya. Gracias. Venceremos. Venceremos.